Muy buenas tardes por Sudamérica y por América del Norte, Canadá. Muy buenas noches por aquí desde Holanda y bienvenidos de nuevo a nuestro live del día de hoy con una especial invitada que tenemos, que es la doctora para hacer la conexión, a ver si salimos en video las dos. Entonces, vamos a ver, Patricia, a ver qué tal, si nos podemos conectar. Y voy dándole la bienvenida a los que se van conectando para nuestro live del día de hoy, en el cual vamos a tratar un tema súper interesante, que es el estrés y el dolor crónico. Y entonces, bueno, vamos a ver aquí qué pasó, que vamos a probar de nuevo. Yo te voy a mandar la invitación otra vez, Patricia, a ver qué tal. Si podemos conectarnos. Entonces, vamos a ver. ¿Aló? Sí, ahora sí te veo. Hola, Hola, ¿me hola ves? Ivonne. Sí, no, Oh, no te no, no veo. me ves. Ay, No, pero yo sí te veo. Yo sí te veo. Vamos a preguntarle a nuestros seguidores si nos ven a los dos en pantalla. Buenas tardes, buenas noches a nuestros seguidores. Nos pueden mandar un mensaje aquí si nos ven en pantalla las dos y si nos oyen bien. Porque, bueno, yo sí te oigo y te veo ahora. Entonces, vamos a ver qué nos están diciendo. Bueno, Patricia, muchas gracias por haber aceptado esta interesante invitación hoy para nuestro live. Les estaba diciendo a los seguidores que vamos a tratar un tema súper interesante, que es lo que es el estrés en relación con el dolor y el dolor crónico en específico. Entonces, es muy interesante, puesto que muchas personas no saben que el rol tiene y que exactamente cuál es la influencia del estrés en el dolor y a la inversa. No saben, conocen que existe un círculo vicioso entre lo que es el estrés y el dolor crónico. Entonces hoy vamos a tratar este tema que les va a servir a muchas personas que sufren de dolor crónico y que a veces se estresan y otras que están muy estresados en su vida y comienzan a sentir dolor también. Entonces, bueno, vamos a tratar este tema y primero que nada quiero agradecerte por estar aquí el día de hoy en este live y darte el espacio para que te presentes a todos nuestros seguidores, para que nos cuentes cómo llegaste a ser doctora y específicamente a tratar lo que es el dolor, dónde estás trabajando y qué tipos de pacientes ves más o menos en este periodo, ¿no? Entonces, quería darte las gracias por aceptar la invitación y darte el espacio para que te presentes ahorita. bueno, soy Patricia Benavides, soy anestesiólogo. Me gradué en la Universidad del Zulia, un estado aquí en Venezuela, como anestesiólogo primero. Y después, casi de 20 años, decidí hacer medicina del dolor y cuidados paliativos. Y hace 10 años, pues ya ejerzo como médico en medicina del dolor y cuidados paliativos. Muy, Sí. muy bien, muy interesante, sí, porque allí Y estás ejerzo, en ese esto es ambiente. Sí, en ese sí, ambiente de lo que es el dolor, ¿no? sí, Importantísimo. Y bueno, sí, sí. como muchos saben, yo trabajo en Holanda como médico desde hace muchos años ya. Estoy en el sector de la medicina ocupacional, en el cual yo estoy siempre en contacto con trabajadores que se enferman y por diferentes razones, no solamente a nivel de problemas de estrés, sino también problemas que pueden ser combinados, problemas físicos, enfermedades físicas de diferentes tipos, en combinación con problemas también mentales o problemas de estrés, etcétera. Entonces, mi trabajo es ayudar a estas personas a encontrar de nuevo ese restablecerse, curarse o poder manejar estos problemas crónicos si son enfermedades crónicas que no se pueden curar y ayudarlos y guiarlos en su reintegración en el mundo del trabajo. Y bueno, los trabajadores que llegan a mi
digamos, mis consultas son de diferentes sectores, porque no solamente está un sector que, por ejemplo, puede ser el sector de la educación, sino también el sector de la salud, sectores, por ejemplo, metalúrgicos, personas que trabajan también en fábricas o personas que trabajan en el área o el sector agrario. Bueno, están todos los sectores allí. En diferentes tipos de sectores llegan pues los pacientes. Y bueno, me encanta pues la posibilidad pues de tenerte presente y de poder tratar este problema que también es muy importante. Y también veo personas, por ejemplo, que sufren de cáncer y están realizando pues sus terapias de quimioterapia o radioterapia, después vienen las operaciones para remover el tumor o otras cosas. Entonces, es importante saber que estas personas también sufren de niveles elevados de estrés. Muchos se ponen ansiosas, otros se deprimen también y tienen mucho estrés. Y el estrés pues conlleva a diferentes problemas que afectan también la percepción del dolor y también disminuye la zona de percepción, también el estrés porque está en la liberación de estas hormonas, el cortisol, la adrenalina, causa inflamación en diferentes sectores. Últimamente también tuve la posibilidad de hacer un artículo muy interesante con un colega que publicamos hace poco en diciembre sobre los efectos del estrés crónico también en el cerebro, de toda la neuroinflamación que se origina y todo este problema pues es inflamatorio y también neurodegenerativo, la muerte neuronal en algunos sectores sobre todo, de la memoria, del hipotálamo, también de la parte prefrontal medial, etcétera. Entonces, aquí estamos viendo que es un tema súper fascinante porque el estrés conlleva a diferentes problemas como les acabo de decir, por ejemplo, el aumento de inflamación y también baja o disminuye la solia, o sea, quiere decir el nivel que se siente el dolor. Y también pues trae problemas de comportamiento, problemas emocionales, las personas pueden deprimirse y esto también ocasiona un efecto directo en el manejo de lo que es el dolor crónico. Están también muchos pacientes, por ejemplo, que tienen cáncer y que están en sus terapias paliativas al final de su vida, que esto tú también lo estás tratando, que están muy estresadas, algunos se deprimen y necesitan pues terapias psicológicas, terapias tipo cognitivos comportamentales para poder manejar esta situación y que no les afecte tanto. Entonces aquí hay un círculo vicioso que se establece entre lo que es el estrés y el dolor crónico y viceversa. Y es importante pues saber esto, ¿no? Y cuéntanos un poquito tu experiencia como médico en este caso, desde el punto de vista paliativo. ¿Qué es lo que tú ves en estos pacientes? ¿Cómo los ves en cuanto a lo que se refiere a nivel de estrés? Bueno, te cuento lo siguiente. En realidad sí existe una relación muy estrecha en lo que es el dolor crónico y el estrés crónico, ¿ok? Porque ya sabemos que hay dos tipos de estrés, el estrés agudo y el estrés crónico. Pero en los casos de dolor crónico, por supuesto, manejamos un estrés, el dolor crónico manejamos un estrés crónico y en los pacientes paliativos con más fuerza. ¿Ok? Entonces son pacientes que están muy vulnerables, son pacientes que tienen afectada su calidad de vida, tienen problemas interpersonales, laborales, y entonces en realidad pues el nivel de estrés es muy alto. Entonces son pacientes que necesitan tanto el manejo por medicina del dolor, que es lo indicado, una vez que se diagnostica la patología oncológica en este caso, si estamos hablando de eso, y después, por supuesto, es un paciente que tiene que ser referido para hacer el manejo del estrés. Y entonces ahí ya empiezan a jugar terapias psicológicas, conectivo-conductual, terapias físicas, de terapia de ejercicios, en fin, etcétera, todo para el manejo global, integral y sobre todo personalizado, porque eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Cuando nosotros vamos a manejar a los pacientes, tenemos que ser individual. Es cada paciente, a pesar de que hay un planteamiento multidisciplinario, hay un manejo multidisciplinario, el paciente debe verse de forma individual para su manejo, tanto del dolor como de todas las otras áreas.
Sí, y tú has nombrado una palabra clave que es multidisciplinario. Es importantísimo saber esto, porque muchos pacientes y familiares de estos pacientes se olvidan de la parte mental y emocional del paciente, que es fundamental también para que la persona pueda obtener una mejor adherencia y continuar el tratamiento, porque hay muchos que se deprimen de modo tal que después no quieren continuar ni siquiera el tratamiento. Y entonces es importantísimo que se les dé pues ese tipo de terapia psicológica y también con un especialista del estrés, un médico especialista del estrés que les ayude a identificar en cuáles de las dimensiones también está ese estrés más a nivel crónico, porque no solamente vamos a hablar del estrés crónico a nivel físico, está también a nivel mental, a nivel emocional, a nivel familiar, porque ya una persona que está enferma pues crea a la familia, pues muchos problemas de atención, también problemas económicos de pagar pues las medicinas, todas estas terapias que son costosas, algún tipo, por ejemplo, de interventos de cirugía o de bloqueo neuronal para evitar que el dolor esté tan fuerte. Entonces, todas estas terapias y todo este procedimiento lleva en sí a que se cree estrés en diferentes sectores o dimensiones del ser humano. Y es importante establecer en cuáles de esas dimensiones o en las diferentes, a ver si está el estrés y qué nivel, con qué intensidad para poder dar un diagnóstico adecuado y después hacer un tratamiento multidimensional, holístico, integral y multidisciplinario. Entonces allí tratamos temas bastante interesantes porque hablamos de las relaciones interdisciplinarias entre diferentes especialistas en diferentes áreas que haciendo un equipo bueno de trabajo y de consulta pueden ayudar a estos pacientes y a sus familiares a encontrar el tratamiento y el camino adecuado. Y como tú también los has nombrado, pues las terapias son integrales, holísticas, personalizadas y sobre todo también a nivel multidimensional para que veamos también el estilo de vida y favorecer pues un mejor estilo de vida que ayude a este paciente a restablecerse, a que reaccione en modo adecuado a terapias que son ya por sí, por ejemplo, cuando hablábamos del paciente con cáncer, esas terapias que debilitan tanto, que producen tanto malestar, esos efectos colaterales, el vómito, la pérdida de cabello, la pérdida de energía, la caquexia que se desarrolla, todas estas cosas pierden también a veces de masa muscular porque las personas pierden el apetito. Entonces allí también un dietólogo, un nutricionista, alguien especializado en este tipo de problemas debería actuar. Entonces, dependiendo de dónde y cuáles son los problemas, en qué dimensiones hay que colocar esa terapia integral holística y ver qué necesita la persona, dando apoyo social y también, sobre todo, personalizado y especialístico. Porque muchas personas se olvidan en sus casas que existen pues personas que están especializados en ciertos campos y que pueden ayudar a este paciente. No solamente el oncólogo tiene un rol en estos casos, también está el terapeuta del dolor, está también el radioterapeuta, está también el nutricionista, está también la persona que puede ayudarlos a comenzar a hacer ejercicio físico para mejorar la condición física. Entonces, bueno, aquí es una combinación y el psicólogo no debe faltar, muchos se olvidan el psicólogo, el médico especialista en el estrés, el médico ocupacional, porque una de mis funciones es también guiar a esta persona para que se reintegre después cuando esté mejor en el mundo de su trabajo, en el mundo del trabajo, en su ocupación y lo que hace, ¿no? Entonces es un proceso de bastante seguimiento, de controles, de ver cómo va, de sugerir cómo van las terapias, cuáles son los efectos, va bien por ese lugar o hay que hacer otras cosas y señalarlo a tiempo. Cuéntame un momento, Patricia, ¿cuántos años tienes ya ejerciendo en este trabajo Bueno, de lo que es la terapia del dolor? ¿Y es solamente en los cuidados paliativos que estás trabajando o también haces otras terapias para personas con no, dolores crónicos? no, trabajo realmente en medicina del dolor para la atención del dolor crónico, por cualquier causa, bien sea Ok, oncológica o no oncológica. ok. Exactamente. Entonces, claro, mi consulta pues acude tanto el paciente con dolor crónico, oncológico, que son los que realmente, digamos, los cuidados paliativos, ¿sí? Y el paciente con dolor crónico por otra causa.
En realidad tengo el manejo global de todo lo que es el dolor crónico, por cualquier causa. Sí. Oye, y Y también... tengo aproximadamente más de 10 años ya manejando dolor crónico. Y por Perfecto. supuesto, si tengo alguna valoración por dolor agudo, dolor postoperatorio, por una fractura, algo agudo, por supuesto que también la manejo, pero la consulta en realidad es más de dolor crónico. Ah, ok, perfecto. Oye, también quería hablar contigo, compartir con todos nuestros seguidores también el aumento de dolor crónico a nivel neuropático, por ejemplo, con patologías que se derivan del trabajo. Muy interesante, por ejemplo, está la síndrome del túnel carpiano, ¿no? Y otras, por ejemplo, a nivel de lo que son los hombros o pues de toda la parte del cuello, cuando, por ejemplo, una persona que trabaja en un trabajo muy forzado a nivel físico puede desarrollar una hernia a nivel de la columna vertebral o cervical o baja lumbar, ¿no? Entonces eso se ve con mucha frecuencia y en algunos casos es posible la operación, pero en otros no, por donde está la hernia y cuáles son las posibles complicaciones que se pueden derivar de una operación de esa hernia. Y entonces allí están las terapias buenísimas que son las terapias que también realizan aquí a nivel de centros especializados en ese dolor, en el manejo del dolor crónico. Entonces están allí pues las inyecciones, filtraciones, los bloqueos que se hacen y otro tipo de terapias que hacen con electroestimulación, los TENS que también usan. Y entonces es importante pues que nuestros seguidores sepan que este tipo de dolor se puede tratar en estos centros, ¿verdad? En modo muy específico y que hay que combinarlo siempre con un especialista del estrés para ver qué nivel de estrés tienen, porque todo este tipo de problemas de dolor crónico también conllevan a estrés. Entonces, una persona que sufre un dolor crónico, pues a nivel emocional y mental también comienzan a estresarse, porque hay muchos factores. Primero, el dolor, que puede ser continuo y es muy fastidioso, no pueden dormir, entonces se agotan también, después comienza el mal humor, después no pueden trabajar, después tienen relaciones, a lo mejor problemáticas en su casa, porque, bueno, la esposa o el esposo le dice, bueno, ¿y cuándo te vas a curar? ¿Y cuándo vas a trabajar? Aquí tenemos una pérdida financiera, entonces hay mucha carga, ¿no? Desde el punto de vista personal, familiar, como que exigiéndole a la persona, tienes que recuperarte rápido y entonces eso crea mucho estrés en el paciente con dolores crónicos. ¿Cuál es tu experiencia en cuanto a esto, ¿no? A pacientes que te llegan con este tipo de dolor crónico, te hablan también un poco sobre de que están más estresados, que no saben qué hacer con este dolor, cuéntanos un poquito tu experiencia. Tengo los dos tipos de pacientes. Aquel paciente que viene ya con una causa de dolor, vamos a decir, comprobable física por el trabajo, por alguna lesión, etcétera, que experimentó dolor y por supuesto secundariamente vino detrás el estrés. Pero también tengo el paciente que por un estrés agudo que se convirtió en crónico terminó teniendo dolor, como por ejemplo un paciente de fibromialgia. ¿Ok? Sí. Pasó un estrés traumático familiar, de luto, accidente, etcétera, y ese paciente va a desarrollar una fibromialgia. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que saber. Tenemos que saber que el dolor crónico puede ocasionar estrés, pero el propio estrés puede ocasionar dolor crónico también. Sí. Es de los dos lados. Es verdad, y por eso es el círculo vicioso que se crea también de un lado para otro. También están los que no tienen dolor por ninguna patología, sino que comienza con un estrés que se hace crónico y comienzan a tener ese dolor crónico neuromuscular. Entonces empiezan a quejarse que si les duelen los músculos en el cuello, en los hombros. Eso lo vemos también muy frecuentemente. Y algunos, por ejemplo, que tenían algún trauma en el pasado, ¿verdad? Por ejemplo, personas que han vivido en lugares donde ha habido guerra o personas que tuvieron algún trauma infantil o algo muy fuerte y que no han descubierto y comienzan a desarrollar lo que llamamos una especie de estrés postraumático, de estrés y debido a ese trauma y luego comienzan a sentir dolores gastrointestinales y no saben por qué.
Entonces van al especialista, le hacen todos los exámenes, que si era gastroscopía, la coloscopía, que si todos los exámenes de sangre, que si examen de las heces, esto, lo otro, y no descubren nada. Y ningún médico le había podido decir, mire señor, vaya a hacerse un tratamiento del trauma con un psicólogo especializado en este trauma. Y después, en este caso, en estos casos, muchas veces después de un buen tratamiento del trauma, cuando ya lo han tratado, eh, pueden comenzar a experimentar que va disminuyendo o desaparece el dolor a nivel gastrointestinal, una cosa increíble. Y esa persona pasó años visitando especialistas y haciendo dietas y haciéndose exámenes y controles y al final, pues imagínense que eso fue lo que le ocasionó un estrés postraumático de un trauma de la parte infantil, en su época infantil, bueno, le ocasionó todo esto y se desarrolló fue en la vida adulta. Por eso es que nadie encontró un enlace en cuanto a lo que era ese trauma infantil con lo que estaba sucediendo a nivel de la vida adulta. Y la primera reacción, como sabemos todos, desde el punto de vista médico, es descartar si hay una razón biológica a nivel del cuerpo que esté causando esos síntomas. Y ya pues cuando lo han descartado todo, pues ya se sabe que es algo que dicen aquí que está ocasionado por algo a nivel mental, a nivel psicológico, un trauma, un conflicto, una crisis, algo que no está resuelto. Y entonces un estrés o alguna cosa que ha sido ocasionada. Y es importante entonces saber para todos que el estrés puede originar dolores crónicos y dolores crónicos pueden originar estrés o también aumentar niveles de estrés que ya estaban presentes antes del dolor crónico. O sea, lo que llaman exacerbación de ese dolor que ya estaba, pues ese estrés también estaba, entonces a la inversa, ¿no? Puede ser eso. Y es importante saber cómo romper ese círculo vicioso y para realizarlo no vas a curar solamente los síntomas, sino también estudiar pues las causas y cuáles son realmente pues las causas. Fue primero, como dicen en Venezuela, ¿no? Fue primero el huevo o la gallina. A veces no puedes saber, otras veces es difícil, pero en muchos casos puedes descubrir, ok, haciendo un buen diagnóstico y una anamnesis detallada desde el punto de vista profesional, ok, ¿cuándo fue primero? ¿Fue primero que inició el estrés en esta persona? ¿Fue primero el dolor con una patología? ¿Cuándo fue más o menos que inició la patología? Pero es un estudio que tienen que hacer en modo personalizado, en un modo también multidisciplinario, porque hay muchos especialistas que deben ayudar en este caso. Entonces, por eso es importantísimo. Y el estrés se relaciona con muchísimas áreas, con muchísimas especialidades. En todos los casos hay esa, digamos, esa ayuda interprofesional que es de verdad indispensable para resolver el problema de estrés. Y también, en este caso, de dolores crónicos. Exacto, sí, en realidad la idea es que un paciente ya esté experimentando un dolor crónico, supongamos que no esté experimentando niveles de estrés, o por lo menos no lo manifiesta, ¿ok? Pero está presentando un dolor crónico por cualquier causa, bien sea porque es una cervicalgia, por una lesión muscular, o porque tiene problemas de discopatía degenerativa a nivel cervical, etcétera. Entonces, este paciente, la idea es que el paciente acuda a la consulta, que el paciente consulte. ¿Por qué? Porque una vez que el paciente consulta y es medicina del dolor, va a ser una historia clínica donde el interrogatorio es primordial, basarnos en los antecedentes del paciente y cómo es la historia del dolor. Eso es importante, la historia del dolor, sobre todo en el dolor crónico, porque tenemos que empezar a desmontar mucho, a desmontar el origen del dolor. Porque a veces, por ejemplo, te puede llegar un paciente que tiene un dolor y tú digamos que tiene un dolor en el hombro, lo examinas y tiene un dolor en el hombro y encuentras el examen físico y hay un dolor en el hombro, ¿ok? Pero si comienzas a investigar, resulta que el dolor del hombro es porque tiene un problema cervical, ¿ok? Entonces todo tiene relación. ¿Cuál es la idea? La idea es que el paciente acuda a la consulta y que los especialistas tratantes
digamos, de las patologías grandes, entiendan y comprendan que existe el especialista en medicina del dolor, que va a investigar la historia del dolor. Incluso yo tengo pacientes que llegan primero a mi consulta por una cervicalia antes de ir a consultar con un neurocirujano. ¿Ok? Entonces, claro, después que llegan a mi consulta, que yo interrogo, comienzo a conocer la historia de su dolor y lo examino, es que yo comienzo a canalizar el caso. Esa es la idea. Ese es el orden. Claro, puede venir, el paciente puede consultar primero conmigo, pero puede venir ya por la parte de neurocirugía, de cirugía de mano, de traumatología o de cualquier otra especialidad, digamos, oncología clínica, cirugía oncológica, pero ¿cuál es la idea? Que el paciente consulte y sobre todo que los colegas comiencen a usar este recurso, que es lo que es medicina del dolor. Comiencen a comprender que es una herramienta que tienen ellos para manejar su paciente. Que cada quien va a hacer su trabajo. Por eso es que el tratamiento es multidisciplinario para poder tener resultados exitosos, tener efectividad. Porque Claro. esa es la idea. Yo siempre se los explico en la primera consulta de mis pacientes, porque bueno, no desconocen lo que es el alcance y los objetivos que tiene la medicina del dolor. Es un trabajo que a mí o sea, me ha tocado aquí en mi área, en el sitio donde trabajo, aquí en el estado de Aragua, en Maracay, Venezuela, porque bueno, ahí hay bastante desinformación de los Claro. objetivos, porque se cree que, por ejemplo, si un dolor tiene resolución quirúrgica, se piensa que ya no, medicina del dolor no va a hacer nada allí. Y todo lo contrario, ya se ha descubierto que lo ideal es que el paciente vaya, si va a ir a una cirugía de resolución, por ejemplo, en columna, de una hernia, que le van a hacer recambio de disco, le van a colocar prótesis, etcétera, ese paciente lo ideal es que vaya sin dolor, es decir, que cumpla con un manejo del dolor, porque hay situaciones donde hay lesiones que se ven, que son macroscópicas, ¿ok? Que tú la ves en el campo quirúrgico, pero hay lesiones que son microscópicas a nivel de las raíces espinales, a nivel de lo que es los nervios, y eso tiene que ser manejado por medicina del dolor. Exacto. Entonces, la idea de todo esto es que el paciente se mantenga informado. Bueno, gracias a Dios, pues tenemos redes sociales, ya nosotros tenemos un contacto con a nivel de la comunidad, con los seguidores, con los familiares. Entonces, bueno, eso es un trabajo que nos toca a nosotros los médicos, pues, Claro. porque claro, información, sobre todo información. Sí, porque también hay el peligro que se ha visto en muchas partes, que es la automedicación. Entonces comienzan a probar, ay, que si me duele aquí, vamos a probar esto, que si vamos a probar aquello, que si vamos a hacer esto, que si vamos a hacer lo otro, y a veces no es pertinente lo que estás haciendo y puede empeorar el dolor y no lo tratan a tiempo y entonces después puede crear problemas graves, como por ejemplo lo que quieren ya hacer una actividad de fisioterapia muy fuerte y tienen hernias cuando está contraproducente porque puede provocar una lesión mayor a nivel nerviosa. Y entonces, ¿qué pasa? Se automedican, prueban esto, prueban lo otro sin saber, sin consultar a un especialista y al final les causa mayor dolor y les empeora el cuadro también médico que tienen. Entonces es un llamado importantísimo para que eviten automedicarse, para que eviten probar ciertas terapias que les dice fulano, mengano o el otro que les sirvió para esto sin saber ni siquiera lo que tienen primero. Sí, es fundamental encontrar un diagnóstico específico personalizado y no porque mi dolor se parece al de fulano, al de sultano, entonces eso. Entonces no. Por favor, acudan al especialista para dar el diagnóstico. Y si se les crea mucho estrés por el dolor crónico o ya lo tenían, es imprescindible que vayan a un médico especialista en donde les puedan hacer diagnóstico de qué tipo de estrés sufren y qué terapia es para poder, digamos, solventar, curar, eliminar ese estrés. Y que lo Exactamente. aprendan a manejar, que no se puede eliminar, porque si no controlan bien el estrés, les va a causar mayor inflamación por la producción de la cortisona a nivel del cuerpo, se va a intoxicar de cortisol, se les va a inflamar todo y va a ser peor, porque dificulta también la acción y el efecto de las terapias antidolor
que les van a dar. Entonces es importantísimo. Y muchas personas no lo sabían, que eso influye, imagínate. Exactamente. Sí, siempre, nosotros los médicos siempre tenemos el papel, ¿verdad?, de lo que es la educación. Y a todo nivel tenemos que hacerlo. Y yo soy de las que en mi consulta, pues, yo dedico tiempo en eso. Así como dedico tiempo en hacer lo que es la historia del dolor del paciente que me consulta, también esa parte educativa, tanto del paciente como de la familia. ¿Ok? Porque es importante eso de la familia, que la familia acuda, que el paciente no acuda solo, ¿no? Sino que acuda con la familia porque, bueno, se maneja la idea de que el paciente, la familia en algunos casos, ¿verdad?, no le creen al paciente. Y eso le crea al paciente mucho más dolor y mucho más estrés, porque imagínate que su propia familia, su esposo, si es, la esposa, los hijos, no le crean al familiar que tiene dolor y que el dolor lo está inventando. Entonces imagínate ese círculo vicioso que se forma allí. Y es frecuente. Parece mentira, pero es muy, muy, muy frecuente. Entonces generalmente yo, cuando a mi consulta llega la familia, entra toda la familia que llegó con el paciente. Prefiero eso, que se me llene el consultorio de gente. Que mientras más familiares me escuchen, va a ser mejor, porque eso es una voz que va a trascender a los otros familiares que no vinieron y se va a regar la voz. Y eso es educación. Y eso es un Claro, trabajo que tenemos que hacer nosotros los médicos. Es necesario. Y yo lo he visto en mi consulta y es parte digamos, del resultado y el éxito del tratamiento, la claro, información. Porque el sí, paciente, porque el paciente se automedica por desinformación, porque no sabe que esos medicamentos que se está tomando tienen efectos secundarios, efectos colaterales, que le pueden dañar su estómago, que le pueden dañar su riñón, ¿verdad? Y entonces él acude, obvio, tiene dolor, se va a tomar una pastilla, pero eso tiene un tiempo que tiene que acabar, porque ese paciente tiene que terminar yendo a una consulta especializada. ¿Y cuál es lo ideal? Que vaya a la consulta de medicina del dolor, porque para eso existe, para eso está. ¿Por qué? Porque es una orientación que va a tener, incluso de que, además de que va a tener el tratamiento farmacológico adecuado para el dolor que está presentando, va a tener el recurso para saber qué más puedo hacer. ¿No? Porque nosotros no solamente trabajamos con tratamiento farmacológico por vía oral o por vía parenteral, tenemos el intervencionismo analgésico, ¿ok? Que son los bloqueos que hacemos nerviosos bajo imagen para, digamos, mitigar ese dolor. Y la causa, por supuesto, le corresponde al médico tratante en todo caso, pero el dolor como tal, lo maneja medicina del dolor. claro. Digamos, que es lo que debe prevalecer, que es lo que se debe cumplir. Sí. Y Y bueno, otra cosa, sí, otra cosa importante que muchos olvidan es la parte emocional y mental del paciente, que aparte de que se estresa, comienza a, por ejemplo, a sufrir problemas de aceptar ese nuevo estado de vida que tiene, el vivir con este dolor crónico, el no poder trabajar, el no poder hacer sus relaciones como antes, su vida social, el no poder, por ejemplo, practicar deportes intensivos por el dolor, les cambia completamente su estilo de vida y su forma de vivir de la noche a la mañana. Y para muchos es dificilísimo aceptar esa nueva condición. Y entonces allí es que necesitan, por ejemplo, la ayuda psicológica para poder encontrar pues ese apoyo psicológico, esas terapias cognitivo-conductuales que les ayude a aceptar y a andar adelante pues con ese dolor crónico, a sobrellevar la situación, a mantenerse positivos, porque también el ser, no estar más positivo, el empezar a tener esos pensamientos catastróficos de que me voy a morir o que tengo esto o que ya no podré vivir más como antes, no sirvo para nada. Todo ese tipo de pensamientos influye en el estado de ánimo de los pacientes, les crea más estrés y hace más difícil que los efectos sean positivos en el tratamiento. Entonces, eso es importantísimo, importantísimo. es que es sumamente frecuente. Yo no tengo un solo paciente que me llegue a mi consulta que cuando yo comienzo a investigar, a interrogar, no esté estresado, no tenga dudas, no desconfíe, porque ya viene, por supuesto, recibiendo tratamiento
y no ha tenido éxito, no ha habido efectividad. De paso, que no sabe lo que le pasa, no sabe por qué tiene ese dolor, a qué viene ese dolor. Entonces es algo que eso lo estresa aún más, el desconocimiento. Y también tengo aquel paciente que ya, por ejemplo, el paciente oncológico, que ya sabe que hay un diagnóstico y eso para él es negación, cae en la etapa de negación. Y no tanto del paciente, la familia, la familia. Y entonces lo que uno, por ejemplo, el paciente con tratamiento paliativo para el dolor, que ya tiene un diagnóstico, ¿no? Es un paciente que debe recibir un tratamiento fijo para el dolor. Bueno, me encuentro casos en que el paciente, ajá, eso lo voy a recibir, me dicen los familiares, lo va a recibir 15 días, doctora, y ya. O sea, y es difícil porque como a los 15 días si hay un diagnóstico, hay un diagnóstico. Y yo, por supuesto, el paciente con enfermedad oncológica, el síntoma cardinal es el dolor. Entonces, eso es una labor que tenemos que hacer nosotros los paliativistas, en tratar al paciente, en informarle a la familia de que es un dolor que va a estar ahí permanente, que necesita tratamiento fijo, que tiene que acudir a las consultas control, porque es un tratamiento que va cambiando en el tiempo, porque así como cambia la enfermedad va avanzando, en el caso de que eso suceda, amerita el paciente que mantenga un control regular con la consulta. Y entonces eso, porque no existe en el manejo de dolor crónico, no existen fórmulas mágicas. Uno puede conseguir con un paciente con dolor agudo, por ejemplo, un dolor postoperatorio, tiene un abordaje diferente, pero un paciente con dolor crónico que ya tiene más de 3 meses, 4, 6 meses, 2 años, con un dolor crónico, ya es un camino muy recorrido, ya han sucedido cambios a nivel del sistema nervioso central que están establecidos y hay que comenzar a desmontar, ¿ok? Y por supuesto, esto es un paciente que está estresado, y algo que tenemos que tener, que nosotros tenemos como herramienta, es el apoyo por la parte psicológica. Claro que sí. Y es algo que cuesta porque en ciertas partes, por ejemplo, hay ciertas, digamos, costumbres, vicios, donde la parte psicológica se subestima, ¿sí? Pero es que va de la mano con la parte del dolor físico, va de la mano la parte emocional, la parte sentimental, la parte conductual del paciente. Es importante que eso se pueda comprender. Pienso que una vez que nosotros lleguemos a eso, que la medicina llegue a eso con el tiempo, ¿no? Con la evolución, tengamos más éxito con los pacientes. Cuando el Así es. paciente se le haga entender, se comprenda eso, ¿no? Y esa es Sí. labor de nosotros los médicos. Sí, no, y que también tenemos que darles información y ayudar a las personas a vencer los tabúes. Los tabúes, por ejemplo, de irse a hacer un diagnóstico con un médico especialista en el estrés, que eso también es importantísimo y está dentro de lo que es la medicina integral y multidisciplinaria, porque muchos dicen, ay, no, es que estoy un poquito estresado, pero eso se me pasa solo. Está el tabú, yo no voy a ir de un loquero, de un psicólogo, de un médico psiquiatra, donde un médico del estrés, no, yo no necesito nada de eso se me pasa si me voy a la playita, me tomo 2 cervecitas, es que el alcohol me disminuye el nivel de estrés y también el dolor, es que esto, entonces son tabúes y son también creencias falsas. Entonces tenemos que empezar a dar esta señal de información, de concientización, de que tienen que eliminar esos tabúes, tienen que, digamos, pasar etapa de pensar de esa forma y abrirse a lo que es realmente la medicina personalizada, multidisciplinaria y sobre todo integral y holística. Y no decir, no, 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 es que eso se me pasa solo, no, es que yo pruebo esto y seguro se me pasa. Y entonces también ponen otras barreras, que si no tengo los recursos, que si no tengo el apoyo de la familia, que si tengo que buscar la manera de ir a trabajar porque soy el único sustento. Entonces hay que tratar de buscar las soluciones a los problemas en todas las dimensiones, a nivel financiero, a nivel también de creencias familiares, a nivel de las relaciones, a nivel social, porque es importante también encontrar pues instituciones que apoyen a las personas con dolor crónico, porque en muchos países pues existen, pero en otros todavía no, o están empezando a abrirse.
Entonces, es importantísimo crear esa conciencia. Entonces, para eso estamos haciendo estos lives también, para crear conciencia a todos los seguidores y para que lo vayan pasando de boca en boca y también vean en diferido los que no pudieron verlo hoy, este tipo de programas que les crea una conciencia pues de en realidad lo que es el estrés, en realidad lo que es el dolor neuropático, el círculo vicioso que muchos no conocían y cómo hacer para poder resolver todos estos problemas de salud. Entonces es importante. Y les aviso, tú que nos estás escuchando ahí, que estamos en este periodo ya, pues después de que terminó el año, hemos estado creando un poco algunos grupos de meditación también y están abiertas las micromentorías para que puedan encontrar junto a nosotros, el personal de Vitality and Balance, esa vía de autoconocimiento para que encuentren la respuesta a la gran pregunta: es que de verdad sufro de estrés, ¿qué tipo de estrés? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo hago? Entonces, este tipo de micromentorías los ayuda en ese proceso de ir al autoconocimiento, autodescubrimiento de que sufren de estrés. Los acompañamos también en ese trayecto, en ese, digamos, en esa ruta en la cual ustedes van a poder saber en modo consciente si sufren de estrés, cuáles son las causas, cuáles son esos estresores, en qué dimensiones están y qué pueden hacer, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, que creen conciencia de que el estrés es muy perjudicial, muchos no lo saben, que te puede llevar hasta la muerte. Muchos dicen, bueno, el cáncer es muy letal, ok, pero nadie sabe de verdad el alcance que tiene el estrés crónico y cómo te puede afectar a todos los niveles. Entonces es importantísimo. Y bueno, Patricia, te doy las gracias infinitas por haber estado presente hoy en nuestro live sobre lo que es el dolor crónico y también el estrés. Y si quieres dejarle un mensaje a todas las personas que nos están escuchando, ¿qué les dirías en este momento? Bueno, lo primero es que no se acostumbren a tener dolor, que sepan que existen especialistas para atender el dolor, sobre todo el dolor de difícil manejo, que no ha mejorado con tratamiento convencional, que necesitan consultar con especialistas en medicina del dolor. Que en el caso de Venezuela, aquí en el estado de Aragua, existe la herramienta de medicina del dolor y cuidados paliativos. Que no te acostumbres a tener dolor, sobre todo el paciente de dolor oncológico. Porque tengo cáncer, tengo que aguantar dolor. No, no. Porque tengo cáncer, debo sufrir dolor. No. Para eso ya existe, la medicina ha avanzado, tenemos una especialidad que atiende el dolor crónico por cualquier causa. Hay alternativas científicas para manejar el dolor. Tenemos tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico. Y en el no farmacológico, por supuesto, entran lo que son las otras terapias físicas, la terapia psicológica, en fin, etcétera. Pero en cuanto al manejo del dolor físico, tenemos herramientas. Y eso es algo que el paciente debe conocer y la familia también, y deben consultar. Que el tratamiento para el dolor crónico es multidisciplinario, que es personalizado, que el abordaje es individual y que por eso deben acudir a la consulta, que no pueden subestimar el manejo del dolor crónico y tampoco pueden acostumbrarse a tener estrés, porque el estrés, es cierto, es una respuesta natural que tenemos nosotros de defensa y de lucha, pero cuando se hace permanente y constante, produce daño y puede ser causa de dolor. Entonces, ¿cuál es la idea? Si tengo un dolor que ha sido de difícil manejo, no mejoro, no se me alivia, ¿verdad? Debo acudir a un especialista y en este caso a medicina del dolor. Por supuesto, estoy a la orden aquí en Aragua, Maracay, Venezuela, en mi consulta privada, en mis redes sociales, @doctora.patriciabenavides. Pueden escribir libremente por allí, cualquier pregunta, cualquier duda, estoy a la orden. Pero como siempre, le respondo en mis redes sociales a mis seguidores, familiares, pacientes, etcétera, que
el tratamiento es personalizado. Cuando yo publico videos de tratamientos que estoy realizando, bloqueos, etcétera, depende del paciente, de cada paciente, porque el tratamiento es individualizado. Ya eso está ya comprobado, que eso tiene que ser así para que tengamos resultados. Entonces, bueno, los espero en la consulta. Y ha sido un placer, Ivonne, estar aquí contigo esta tarde, compartiendo esta tarde. Bueno, aquí de tarde en Venezuela. Sí, bueno, muchas gracias, doctora Patricia, por haber estado presente. De verdad que ha sido fabuloso compartir contigo también y llevarles todos estos mensajes informativos a todos nuestros seguidores. Y les recuerdo que en Vitality and Balance pueden encontrar dentro de la página web de Vitality and Balance toda la información necesaria que necesitan para seguir, por ejemplo, cursos de micromentoría, o también, por ejemplo, cursos online para poder obtener mayores conocimientos sobre el estrés, y sobre todo están las consultas médicas también individualizadas, personalizadas para personas o también pequeñas familias en donde también el rol de la familia juega un papel importante en el estrés. Entonces allí pueden agendar sus consultas individuales o familiares. Así que visiten la página y no se olviden que el estrés lo pueden aprender a manejar con la ayuda profesional. Así que bueno, me despido y nos despedimos hoy con ese mensaje: vencer los tabúes, eliminar creencias limitantes que el dolor crónico o el estrés no se puede eliminar o no se puede controlar. Y sobre todo, eliminar esa creencia que dice que se pueden autotratar, autocurarse, cuando está la medicina de los especialistas para ayudarlos a salir de todos esos problemas. Entonces, por favor, llévense este mensaje a todos los que conocen que sufren de estrés o también de dolor crónico, o con la combinación de las dos cosas. Y bueno, muchas gracias y nos despedimos por hoy hasta el próximo live. Gracias a la doctora Patricia, y me despido yo también, la doctora Ivonne Patricia también. Así que dos Patricias hoy. Okay. Adiós. Gracias a todos.